Y por eso hoy quiero que saquen su agenda, saquen su esfero y coloquen como título: ¿con qué corazón estoy edificando la casa del Señor? ¿Con qué corazón estoy edificando la casa del Señor? Y es que antes de que David fuera y trajera el arca de Dios estuvo en otros lugares. Y hoy quiero hablarles de 3 corazones, porque donde estuvo específicamente, en ese grupo de personas que estuvo, el corazón tuvo unas características específicas, y por eso quiero hablarles de 3 corazones, 3 corazones. Y el primero es de este grupo donde llegó el arca, la presencia de Dios. Fue el primero, un corazón superficial. Un corazón superficial. Y quiero que vayamos rápidamente a Primera de Samuel 5 del 1 al 7. Primera de Samuel 5 del 1 al 7. Y esta palabra es tremenda. ¿Ya la tienen? Vamos a leerla. Dice aquí: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Amén. Amén. Imagínense que el pueblo de Israel, perdón, sí, un poco acalorada, que acá uno salta, danza. Ustedes tienen también que, cuando adoren, corran las sillas. Nosotros les damos autorización para que corran las sillas, para que adoren, para que levanten sus manos, para que no se queden así, sino adoren. Esto es un tiempo para adorar y exaltar al Señor. Imagínense, vuelvo otra vez y retomo. Imagínense que el pueblo de Israel tenía un pueblo enemigo que se llamaban ¿quién? Los filisteos. Y estos filisteos se levantaron contra el pueblo de Israel en batalla. Y el pueblo de Israel, cuando estaba peleando con ellos, estaba perdiendo. Y resulta que trajeron, en el lugar donde estaban en batalla, trajeron el arca de Dios. La trajeron en ese momento porque los israelitas muchas veces lo vieron como, lo tomaron y lo empezaron a tomar como amuleto, que el arca. Entonces, con el arca de Dios vamos a ganar la guerra. Y resulta y acontece que los filisteos ganaron la batalla. Y los filisteos, cuando estaban en plena batalla, escucharon que los israelitas habían traído el arca y escucharon el júbilo. Y los filisteos se voltearon y le dijeron al pueblo, le dijeron a los soldados, le dijeron: han traído el arca. O sea, los filisteos sabían que ellos, siempre que iban a batalla, el arca les acompañó. Entonces les dijeron: el arca ha llegado. O sea, el Dios de ellos, el Dios que mandó plagas a Egipto, el Dios que les ha dado victoria. O sea, los filisteos sabían quién era el Dios de Israel. Y en ese momento dijeron, el comandante de ellos le dijo: ¿sabe qué? Si nosotros perdemos esa batalla, nosotros vamos a ir a ser siervos de ellos. Y casi siempre ellos han sido siervos de nosotros, entonces no tenemos que perder la batalla. Y ahí fue cuando los filisteos ganaron la batalla, y los israelitas perdieron porque Dios lo permitió así. No porque ellos fueran más grandes y poderosos, sino porque Dios lo permitió así. Y resulta y acontece, perdón, me seco un poquito. Y acontece que estos, cuando ya llegaron los filisteos, iban para su ciudad Asdod, como leíamos ahorita, llevaron como un trofeo, ¿qué?
El arca. Cogieron y le quitaron el arca a los israelitas, como sabían que era lo que ellos, el Dios de ellos. Ellos, ¿qué hicieron? Cogieron el arca, se la llevaron ¿para dónde? Para su ciudad, para Asdod. Se la llevaron allí a ese lugar. Y tremendo, porque cuando ellos la llevaron a Asdod, ¿sabe qué significa Asdod? Fortaleza. La ciudad donde llevaron el arca de la presencia de Dios se llama Fortaleza. Y cogieron el arca de Dios y la llevaron al templo donde ellos tenían un Dios. El Dios de ellos se llamaba Dagón. ¿Y sabe qué significa Dagón? Dios de la fertilidad y la cosecha. Ese se llama, así se llama. ¿Sabe que para los filisteos uno de los ingresos, o sea, la base de la economía de ellos era ¿qué? La agricultura. Entonces ellos decían, el Dios Dagón es el Dios de la fertilidad y es el Dios de la cosecha. Y por eso es que nuestros campos abundan, por eso es que hay cosecha, por eso es que hay fertilidad en todo y por eso es que hay fertilidad en los animales y por eso es que todo fructifica. Eso decían ellos. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron el arca y la colocaron al lado del Dios de ellos, del Dios Dagón. Colocaron el arca al lado del Dios Dagón. Y cuando leíamos ahorita, dice que cuando colocaron el arca al mismo nivel del Dios Dagón, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice que al otro día, cuando los filisteos fueron a ir a orar al templo, encontraron a este Dios boca abajo, acostado, delante de ¿qué? Del arca, de la presencia de Dios. Y ellos así en medio de su entenebrecimiento y bloqueo volvieron y levantaron al Dios Dagón. Y así sucedió hasta el punto que ellos lo levantaron y dice que al otro día apareció el Dios Dagón sin sus brazos, sin su cabeza, apareció así. Y ellos pensaban, ellos sabían, por eso les decía ahorita, ellos sabían que el Dios de Israel era un Dios ¿qué? Vivo. Ellos sabían que el Dios de Israel era el que les había dado las victorias. ¿A quién? A los israelitas. Ellos sabían que el Dios de Israel era el que había mandado las plagas al pueblo de Egipto. Ellos sabían que el Dios de Israel era el que había abierto el mar. Ellos sabían todo eso, pero aún quisieron colocar a Dios al nivel de ¿qué? De sus ídolos. Lo quisieron colocar. Y yo decía, tremendo, porque ellos, en vez de ver que la presencia de Dios y eso que estaba ocurriendo era mostrando que Dios era más poderoso que esa estatua, que esa figura que estaba allá. Y yo quiero rápidamente que vayamos a el Salmo 115. Mire lo que dice, tremendo, lo que dice, y le pido al Señor que les hable, que así como ha ministrado nuestro corazón les pueda hablar a ustedes, que ustedes permitan y abran su corazón y que Dios les ministre. Miren lo que dice el Salmo 115 del 4 al 8 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanos le dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Tienen garganta pero no pueden emitir sonido. Y los que hacen ídolos, los ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Tremenda esa palabra, tremenda. Porque ellos trajeron el arca, sabían que Dios era un Dios vivo, quisieron colocarlo al mismo nivel de los ídolos que él tenía, y no pudieron reconocer que tenían a ese Dios vivo. ¿Sabe qué pasa? ¿Usted sabe dónde está la fábrica más grande de ídolos que podemos tener? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Nuestro corazón es la fábrica más grande. Nos es tan fácil, así como ellos tenían tanta seguridad en este Dagón, que era el Dios de la fertilidad y la cosecha, y ellos pensaban que todas sus cosechas, que toda su fertilidad, que toda esa abundancia era debido a ¿qué? A ese Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando se trae la presencia de Dios a un lugar? Que Dios no se queda quieto. Él, cuando viene a un lugar, él empieza a derribar los ¿qué? Los ídolos. Él empieza a derribarlos. Y eso fue lo que pasó con este pueblo de Filisteo. Ellos trajeron la presencia de Dios,
pero ellos no quisieron soltar los ídolos. Mire que en el versículo 7 dice, no, dice en el versículo 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no queremos con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque cuando Dios llega a un lugar, empieza a derribar los ídolos, empieza a mostrar en el corazón qué ídolos, y ídolo que es aquello que ponemos en primer lugar. Dios nos puede dar bendiciones, Dios nos da muchas cosas, y a veces nosotros fácilmente las cosas que nos da, las bendiciones que nos da, las colocamos en primer lugar. Y quizás puede ser, no sé si pase acá, colocamos a Dios al mismo nivel de los ídolos que tenemos en nuestro corazón, como lo hizo este pueblo filisteo, que quiso traer el arca, la presencia de Dios, y quiso colocarla al mismo nivel de sus ídolos. Por eso decía el Salmo 115 que uno cuando levanta un ídolo se vuelve igual que ellos. Tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha, tiene manos pero no puede tocar. Y quizás muchas veces a uno le pasa eso. Dios le manda bendiciones, le abre puertas, le bendice con finanzas, hace cosas, pero uno le coloca al mismo nivel de Dios y no se da cuenta que el que lo bendice a uno, que el que le da, que el que le abre puertas, que el que le fructifica, que el que le da una familia es ¿quién? El Señor. Ese es. Entonces cuando la presencia de Dios llega, ¿sabe qué pasa? Empieza a matar esos ídolos. Y por eso esos ídolos empiezan a caer. Y por eso muchas veces las puertas se cierran. Por eso muchas veces cuando colocamos familias por encima, colocamos hijos, como los hijos son bendición, el trabajo es bendición, el dinero es bendición, el estudio es bendición, las puertas que se abren, todo lo que Dios nos da es bendición. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros lo colocamos como el Dios. Y nuestra seguridad está en eso. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿A qué es lo que usted más le dedica tiempo en su mente? ¿Qué es lo que usted primero se levanta pensando en su cabeza? ¿Qué es lo que tiene todo el tiempo? No me contesten, solamente piénsenlo. ¿Qué es lo que usted se la pasa pensando cuando se levanta, cuando se acuesta? Eso que usted se la pasa pensando cuando se levanta y se acuesta, si no es Dios el de arriba, es otro Dios que tiene ahí. Ahora otra pregunta. ¿Qué es lo que te pone feliz, pero cuando no está, te roba la paz? ¿En dónde está tu felicidad? ¿En dónde está tu seguridad? No me contesten, solamente uno reflexiona, piensa y dice, bueno, si es Dios, aun cuando no hayan finanzas, mi seguridad está ¿en dónde? En Dios. Aun cuando muchas veces mi familia se endurezca, Dios está conmigo. Aun cuando se me cierran las puertas, ¿sí? Pero si esto pasa, que me roba la paz, un hijo, unas finanzas, algo, entonces ¿dónde está mi seguridad? Por eso es que Dios cuando viene, Él empieza a traer convicción en nuestro corazón. Y el ídolo ante la presencia de Dios, ¿sabe qué hace? Cae, tiene que caer. Ante la presencia de Dios, los ídolos empiezan a caer. Mire, la Biblia hubiese sido contada otra historia de los filisteos al haber tenido el arca, al haber tenido la presencia de Dios. Y un pueblo enemigo cogió, les quitó el arca, se la llevó allá y estos se convirtieron. Y estos colocaron a Dios en primer lugar. Y estos hicieron y quitaron sus ídolos, los quitaron de los lugares y levantaron al Dios como el único Dios. Y se unieron con el pueblo de Israel y se volvieron un solo pueblo. Imagínense, tremendo, ¿no? Pero ¿qué hicieron ellos? Dijeron, no, esta arca lo que está haciendo es haciéndonos daños. ¿Por qué? Porque ahorita cuando leíamos decía que el Dios se cayó y empezaron a salir los tumores, empezaron a salir muchas cosas. Pero ellos en medio, en vez de buscar a Dios, su corazón ¿cómo se puso? Duro. Se volvieron como los ¿qué? Como los ídolos, duros en su corazón. ¿Qué hicieron ellos? Sacar la presencia de Dios.
Y yo muchas veces he escuchado personas que dicen, uy, no, es que cuando yo busco y me meto con Dios y empiezo a orar, no, las puertas se me cierran no, mejor yo a Dios a metros con Dios, porque es que meterse con Dios, eso es cosa tremenda. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, Dios, a un ladito, yo hablo a veces contigo, tengo un contacto contigo, pero tú no te metas con mi vida. ¿Por qué? Porque estoy levantando los ídolos por encima de Dios. Esto le pasó. Mira el corazón del filisteo. El corazón de ellos fue un corazón superficial que se dejó envolver. ¿Por qué? Por las finanzas. Se dejó envolver. ¿Por qué? Por los afanes, por el corre-corre. Se dejó envolver por eso. Por eso no tenían tiempo para Dios. Por eso dijeron, no. Esto es mejor quitarlo. ¿Cómo me va a quitar mi ídolo? ¿Cómo se va a meter con mi ídolo? Y prefirieron, el ídolo cayó, esto, y ¿sabe qué hicieron? No, el ídolo es el que tiene que estar. ¿A dónde está nuestra seguridad? Ese es el primer corazón, el corazón superficial. ¿A dónde está este corazón que se aferra la seguridad a sus ídolos, que no son Dios? Segundo, ¿sabe cuánto duró esta arca en la casa de los filisteos? En el pueblo de los filisteos, 7 meses. Y eso pasó de lado a lado. Ellos lo mandaron de una ciudad a la otra, y lo mandaron a la otra, y lo mandaron a la otra, hasta sacarlo. Porque no quisieron. Porque cuando vienen los procesos duros, uno se queda aterrado. Vienen los procesos, vienen las puertas, viene una situación difícil, viene una enfermedad. Y en vez de buscar y arrodillarse y decirle, Señor, ¿sabe qué? Yo te entrego esto, te entrego estas finanzas, te entrego esto. ¿Sabe qué pasa? Se endurece más el corazón. Se endurece en el corazón. Y uno dice, ¿y por qué no vienen a orar? ¿Y por qué no vienen a buscar? No quise, no tengo tiempo, no tengo. ¿Por qué? Porque he dejado de endurecer mi corazón. Entonces, cuando uno honra a Dios, hay fructificación. Pero cuando uno deshonra a Dios, no hay fructificación. ¿Qué le pasó a ellos? Vinieron tumores, vinieron muchas cosas. ¿Por qué? Por su misma dureza de corazón. Por su misma dureza de corazón. Ese es el primero. Ahora el segundo corazón es el corazón religioso. Y eso está en 1 de Samuel 7, del 1 al 2. Entonces, como los filisteos sacaron el arca, dijeron, acá a metros lo sacamos. No, acá no va a estar. Mire lo que pasó. 1 de Samuel 7, del 1 al 2. Y dice la palabra: vinieron los de Kiriayerim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadá, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriayerim pasaron muchos días. ¿Sabes cuántos días pasaron? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿A dónde pasó? ¿A dónde fue el segundo lugar que llegó el arca? A la casa de Abinadá. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran israelitas. El arca volvió allá y llegó a una colina, a una punta, dice, y allí se encontraba la casa de un sacerdote. Este sacerdote se llamaba Abinadá. Y el arca llegó allá y dice que tomaron a su hijo. Él tenía 3 hijos. Este sacerdote tenía 3 hijos, y al hijo mayor, Eleazar, lo santificaron para que se encargara ¿de qué? De cuidar el arca. Pero dice que pasaron 20 años y esa arca fue como, o sea, no sucedió nada. Y yo creo que cuando la presencia de Dios está, suceden cosas, ¿cierto? Ya inclusive hay una canción, dice, cuando la presencia de Dios está, suceden cosas maravillosas, suceden cosas grandes y maravillosas cuando la presencia. Pero en esta casa no sucedió eso. Nosotros no vemos en la Biblia que dice, no, y en la casa de Abinadá llegó, y resulta que cuando llegó en la casa de Abinadá los hijos fueron transformados y pasó esto. No. Y este es el segundo corazón, el corazón religioso, colóquenlo allá. Este es el segundo, el corazón religioso. Y cuando miramos, dice que Abinadá era un sacerdote de la tribu de Judá.
Por consiguiente, era un hombre que conocía la ley de Moisés. Imagínense que él como sacerdote conocía la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés decía cómo se debía tener la presencia, el arca, cómo se debía cargar, cómo se tenía que cuidar. Todas las cosas tenía, él sabía todo. Pero dice que 20 años allí y nada sucedía. Entonces uno piensa y dice, cuando llegó el arca a ese lugar, tal vez los hijos eran hijos pequeños. Eran hijos pequeños. ¿Por qué? Porque yo quiero que vayamos rápidamente a Segunda de Samuel, les voy a decir, del 6. Uno. No, acá, espérese. Acá. 6:4, sí, acá está. Y dice: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. No, perdón, desde el 3. Dice acá: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Tremendo. ¿Por qué le leí esta segunda parte? Porque imagínense, llega el arca a una casa de sacerdotes que conoce, este hombre conoce cómo se debe cuidar la presencia de Dios, ¿sí? Cuando vemos más adelante dice que cuando el rey David fue a traer el arca, él llegó con un carro nuevo a recoger el arca. Si Abinadab le hubiese enseñado la palabra, lo que él había aprendido, si él le hubiese enseñado la palabra a sus hijos, los hijos inmediatamente, cuando llega David a recoger el arca, y David era un rey, él no era un sacerdote, él no sabía cuál era el formalismo, cuál era el protocolo con el cual debían cargar el arca, él no lo sabía. Él no sabía eso. Él lo que hizo, y él amaba tanto a Dios, dijo: no, yo le llevo un carro último modelo, un carro bien hermoso, y allá recojo la presencia de Dios. Yo compro un carro de esos bien hermosos, un Audi, un carro último, y allá yo recojo lo mejor, la presencia de Dios. Cuando él llegó con esas intenciones de llevarse la presencia de Dios, ahí los hijos hubiesen podido decirle: no, ese carro está muy lindo, ese carro está súper, pero es que así no se carga la presencia de Dios. Porque los levitas, dice que en la ley de Moisés decía que aquellos que cargaran el arca tenían que cargarla era en los hombros. En los hombros, no en una carreta que llevaba, los bueyes la llevaban, no, sino se tenía que cargar, ¿dónde? En los hombros. Y cuando la cargaban, decía que los levitas la estaban llevando en los hombros, y ellos caminaban 6 pasos, se arrodillaban y quemaban sacrificios delante de Dios. Imagínense todo lo que se hacía para llevar la presencia de Dios. Pero cuando vemos, ¿qué vemos? Que ellos van y se van con él. Ay, sí, venga, subamos el arca ahí y nos vamos. Y entonces dice que ahí iba adelante, y ¿dónde iba Usa? Atrás. Entonces ellos no sabían. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que el papá no les enseñó la palabra, no les dijo cómo tenía que ese respeto, esa honra a la presencia de Dios, no les enseñó. Y un mandamiento que había era enseñarles cómo era de cuidar la presencia de Dios, que hasta los dindeles tenían que estar con la sangre, que tenían que darles el lugar. Él no les enseñó eso. Cuando vemos eso, podemos ver que tal vez ellos vieron cuando niños que se llevó el arca,
Y quizás la vieron como un objeto al cual se le podría colocar la ropa, colgarla, al cual se le podría colocar el libro, como un objeto más de la casa. Puede pasar eso. Y tal vez para ellos fue ya normal ver 20 años esa arca ahí, esa caja ahí. Normal para ellos. Entonces jugaban, salían, hacían de todo, pero nunca le dieron el valor. Nunca se dieron cuenta que estaba la presencia de Dios. Y quizás vieron a un papá o a una mamá que no les dio lugar a Dios. Quizás vieron a un papá y una mamá que querían caminar con Dios y con una mano querían caminar con Dios y con la otra no. Y no les enseñaron estos papás el respeto hacia las cosas de Dios. No les enseñaron a cuidar la presencia de Dios. Quizás Abinadab no fue firme en decirle, miren, aquí en esta casa se hace esto, se hace esto, se hace esto, sino que fue muy permisivo. Y así mismo los hijos se levantaron. Entonces sus hijos no respetaban ni cuidaban la presencia de Dios. A lo mejor quizás vieron a un sacerdote que se quejaba y murmuraba, y decía, ay no, qué pereza servir y eso, ay no, tal cosa. Porque los hijos hacen lo que los papás hacen. Y tal vez quizás vieron a un papá cansado, lleno de rutina, que ya no hacía el altar, que no oraba, que no buscaba la presencia de Dios, que no decía, venga, nos reunimos, venga, les llevamos esta palabra, venga, les explico esto, les hablaba de las cosas tan bonitas que Dios hacía. Quizás no. ¿Por qué? Quizás hubo tanta familiaridad, y la familiaridad es buena, pero la familiaridad a veces nos hace acostumbrarnos a que la persona está ahí y no le damos la importancia, no le damos la honra. ¿Sabe qué? El arca de Dios pasó 20 años desapercibida en esa casa. 20 años desapercibida en esa casa. 20 años que la tuvieron allí. Y los hijos no. ¿Por qué? ¿Por qué solamente ungieron a Eleazar y los otros dos? ¿Por qué no se les enseñó? ¿Por qué no se les dijo qué tan bonito que es la presencia de Dios? ¿Por qué no se les dijo, aun cuando los tiempos son difíciles, a Dios colócalo siempre en primer lugar? Vas a ir a una universidad, pero te vas a encontrar con muchas filosofías, con muchas ideologías, pero sabes, tú y yo, con esta familia, te ha enseñado quién es el primero, quién es el que abre puertas. Yo como papá te estoy enseñando que Dios es el que me bendice, que Dios es el que me abre puertas, que Dios es el que va delante de mí. Yo como papá y mamá les digo a mis hijos, Él es el que llena mi nevera, mi alacena. Él es el que nos viste, Él es el que nos sana, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Eso es lo que hace un padre y una madre que conocen la palabra, que le dicen, mire, Dios está primero. Puede ser que tú vayas allá, puede ser que te digan muchas cosas, puede ser que salgan muchas otras, pero acuérdate lo que yo te he enseñado. Acuérdate que las decisiones que tú vas a tomar, tómalas con Dios. No te dejes guiar por tu corazón, no te dejes guiar por lo que otros digan, no te dejes guiar por los influencers, por los youtubers, no te dejes guiar por las redes. Acuérdate, la palabra es poderosa. Dios sí sabe el propósito, Dios sí sabe qué es lo que tiene para ti, Dios sí sabe cómo tú fuiste apartado desde el vientre, Dios sí sabe. Eso le faltó a Abinadab, 20 años donde Dios pasó desapercibido. ¿Por qué? Y es ahí donde uno se pregunta, ¿qué pasó en el corazón de Abinadab? ¿Qué pasó en el corazón de Abinadab? ¿Qué perdió? ¿Se durmió? Y ya perdió el fuego, el anhelo, el deseo, el que lloraba cuando levantaba las manos. Y yo llego de primeras y adoro y levanto a Dios y veo que mis lágrimas caen. Y yo digo, Dios, yo necesito más de ti. Esto tiene que seguirse encendiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estorbó el camino de Abinadab? ¿Qué estorbó el camino de él? ¿Sabe qué le dijo el Señor a la iglesia? En Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y levantaste otros amores. ¿Se te olvidó quién te sanó? ¿Se te olvidó quién te dio la empresa?
¿Se te olvidó quién salvó a tu hija? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó quién ha sido el que te ha proveído? ¿Se te olvidó? Mira, tremendo, dice: tengo algo contra ti, perdiste tu primer amor. Hay una canción de Marcos Brunet que me encanta, dice: Señor, que siempre que tú me busques, en mi corazón haya fuego y pasión, hayan lágrimas en mis ojos y un corazón rendido delante de ti. Yo no puedo perder el asombro por Dios. Yo no puedo perder el anhelo de buscar a Dios. Yo no puedo perder la expectativa. ¿Qué es lo que tú vas a hacer hoy? ¿Qué vas a obrar? ¿Qué vas a hacer? El fuego que tú tienes enciende a tus hijos, o tal vez tu pábilo está apagado porque colocaste otras cosas, porque perdiste el primer amor. Y eso es lo que le digo: ese corazón perdió el primer amor. 20 años. Y una vez se sacaba de pecho y dice: llevo 10 años, he estudiado escuela cuántas veces, he ido a retiros a yo no sé tanto. Y uno saca unas credenciales. ¿Y dónde está la pasión? ¿Y dónde está cuando uno los ve aquí? Tengo hambre, hay leña, hay eso. Tengo hambre de ti. Y es así. Y ni levantan las manos. ¿A dónde está? Están así callados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jovencitos? ¿Qué pasó, papás? Estamos preparando casa para Dios. 20 años. Y a veces ponemos tantas excusas para buscar a Dios. Tantas excusas. A veces la familiaridad, ¿sabe qué? Permite el pecado. Y ya somos personas que nos volvemos tibias. Y dice el Señor: yo prefiero el frío o el caliente, porque al tibio lo vomito. O eres o no eres. O dices que caminas con Dios o no caminas con Dios. Porque a veces queremos agradarle a Dios, pero queremos agradarle más a nuestros hijos. Queremos agradarle más a nuestra familia. Queremos agradarle más a los amigos. Queremos agradarle más al jefe. Queremos agradarle más a otros. Y se nos olvidó quién es el que nos da la inteligencia, quién es el que nos bendice, quién es el que está. La familiaridad, ¿sabe qué hace? Que nos volvemos tan desagradecidos que no vemos las cosas tan bonitas que Dios hace a diario con nosotros. El que tú y yo estemos acá es gracias a Dios. Mira, esta semana tuvimos un momento muy duro. Alguien de la iglesia muy amada por acá fue a llevar a su niño al colegio y el niño se atragantó con pan y el pan se le fue por un conducto. El niño se ahogó. Ella salió corriendo para el hospital de Kennedy. Cuando ella me llamó gritando: mi hijo se me ahogó. Y me gritaba y me decía: mi hijo se me ahogó, se me ahogó. Esa mujer lloraba. Cuando llegó allá, los médicos, yo estaba ahí escuchando, y dijeron: el niño está muy mal, muy mal. Le dijeron: el corazón, el cerebro y los riñones están mal. Y solamente daban cosas negativas y cosas negativas. Pero yo le dije: el Dios al cual tú buscas, al cual tú has conocido, al cual tú te has arrollado, va a levantar a ese hijo. Puede ser que los médicos digan que se va a morir. Puede ser que los médicos digan que ya no más. Puede ser que los médicos digan miles de cosas, pero es que el Dios al cual nosotros servimos, como lo decían los filisteos, es un Dios vivo y un Dios real. Y fue un tiempo de unirnos como iglesia a batallar y a orar por ese niño. Y ese niño está en la clínica, lo entubaron. Pero ayer esa mamita me contaba y me decía que le decían: o Kleiner, y movía los ojitos así, entubado, y le decían: abra la boca, y abre la boca. ¿Eso quién lo hace? Dios. Ese es Dios. Tú no puedes enfriarte y adormecerte conociendo tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tú no puedes endurecer tu corazón y colocar otras cosas cuando Dios ha sido tan fiel contigo, cuando Dios ha peleado la buena batalla, cuando Dios ha ido adelante.
No se nos puede olvidar, no podemos adormecernos. Qué pereza, ay no, qué pereza. Digo, los tiempos de buscar a Dios son los más hermosos. Nosotros hemos dicho, Señor, con los que estemos adoramos, levantamos las manos, levantamos, porque lo queremos a Él. A Él lo queremos, a Él lo queremos. Y eso pasó en la casa de David, nada. 20 años y no sucedió nada. Pero ¿sabe qué pasó? Y dice que el rey David, al ver que Usa estaba ahí que murió, esas cosas, dijo: no, espérese, yo estoy haciendo algo mal. Yo no sé cómo, o sea, aquí Dios, o sea, David tenía una relación muy linda. Él no sabía el protocolo de cómo era. Él dijo: no, espérese, ¿qué hago? No, lo voy a dejar ¿en dónde? En la casa de Obededón. Y ese es el tercer corazón, el corazón en rendición. Y eso está en 2 de Samuel 6 del 9 al 12. Mire, tremendo, tan lindo esto. Mire lo que dice acá. Dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses, y bendijo, 3 meses, digan, 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Tremendo. ¿Cuánto duró el arca en la casa de Obededón? 3 meses. ¿Usted sabe qué significa Obededón? Escúcheme. Significa fiel, adorador y siervo. Uy, qué tremendo nombre. Fiel, adorador y siervos. ¿Sabes qué hizo especial a Obededón? ¿Sabes qué hizo especial a Obededón? Dice que Obededón Geteo. O sea que él, yo creo que él pensaba y él decía: yo no soy del pueblo de Israel. Los geteos eran los de Gad, ¿sí? O sea, él decía: ¿quién soy yo para tener la presencia de Dios? Pero ¿sabe qué? Él dijo: muchos han rechazado la presencia de Dios, yo no la voy a rechazar. Yo no la voy a rechazar. Él dijo: yo no voy a rechazar. Él sabe que vio gracia y favor de Dios. Él dijo: ¿quién soy yo para que el arca venga? Pero aquí estoy, yo la recibo. ¿Sabe qué? Ese corazón tan bonito. A veces tantos años que tenemos y nos volvemos tan, nosotros colocamos no sé, un nivel tan alto ante Dios, y Dios es tan bonito. Dios lo que ve es un corazón sencillo, un corazón que le ame, un corazón apasionado. Este hombre, cuando muchos dicen: no, y entonces la muerte allá va a llegar, porque si le pasó a este Usa, al hijo del sacerdote, entonces, mira el corazón de él, un corazón dispuesto. Él dijo: esto es un privilegio para mí. Quizás para otros dijeron: uy, si mató a Usa, este lo acaba. Pero él dijo: no, esto es un privilegio. Voy a tener el arca en mi casa. Y aceptó esa propuesta que le hicieron y dijo: ok, yo abro las puertas y recibo a Dios en mi casa, recibo esa arca en mi casa. ¿Sabe qué? Él no vio el peligro como los demás lo vieron. ¿Sabe el que vio? La gracia derramada en su vida, la oportunidad que tenía para conocer a Dios. Un corazón dispuesto. ¿Sabe qué busca Dios? Corazones dispuestos, corazones que tengan hambre y sed, corazones que dicen: no importa si esté lloviendo, yo voy. No importa si esté cansado, yo voy. No importa si me toque duro, yo voy. No importa si yo haya trabajado tantas horas, yo tengo hambre y sed de Dios. Yo tengo hambre. ¿Sabe qué? Obededón tenía 2 características que quiero resaltar. La primera, él fue obediente. Porque le hubiera dicho: no, yo no lo voy a recibir. Pero él obedeció. Y él dijo: esta es una oportunidad que Dios me ha dado y yo no la voy a desperdiciar. Y yo te digo, este año el Señor dijo que preparáramos un lugar para Él. Y para mí ha sido tiempo de amores. Sabes, a veces pasan los años y uno se acostumbra a tener una persona a su lado. Ayer que yo hablaba con Mari, me decía: pastor, usted no se imagina tantas cosas que Dios ha hablado en mi corazón. Me decía ella, cómo nosotros con el papá del niño peleábamos tanto,
Pero esta situación nos ha unido. Esta situación nos ha ayudado a buscar a Dios. Cuando tú decides preparar casa para Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Mire, tremendo esta palabra que está en 1 Samuel 15:22. Mire lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, porque pone signos de admiración para que le pongan atención. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La obediencia. A veces presentamos tantas cosas delante del Señor, pero ¿sabe qué anhela Dios? Pero un corazón sumiso. A veces somos tan orgullosos. ¿Y de qué nos enorgullecemos? ¿De una carrera? ¿De una posición? ¿De un carro? ¿De una cosa material? ¿De unas credenciales? En un instante eso se puede ir. En la morgue, allá no están las credenciales. En los cementerios no están los carros, ni las fincas, ni los estudios, ni las maestrías que hemos hecho, ni las especializaciones. En la morgue todos, o en el cementerio todos somos iguales. ¿Sabe qué busca Dios? Obediencia y sumisión. Tan bonito que es uno poder ser sujeto. Pero a veces uno le dice: Dios, no me parece, no estoy de acuerdo, estoy bravo contigo. Este hombre, ¿sabe qué tenía? Sumisión. Él no descartó la palabra. Él no dejó que esa palabra cayera en tierra. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros dejamos que la palabra caiga en tierra y decimos: esta palabra vino, pero esta palabra no es para mí, esta debe ser para otro. Y dejamos caer esa palabra que viene de la boca de Dios en tierra. Y dice Dios que la obediencia es mejor que cualquier cosa. Tremendo, porque con esa obediencia no solamente él fue transformado, sino toda su familia fue bendecida. Y toda la familia aprendió a amar y cuidar la presencia de Dios. Es que si hay un hombre y una mujer apasionados, si hay una llamita, ¿se acuerdan lo que pasó ahorita con el calentamiento, con todo este verano tan fuerte, como una llamita prendió completamente los cerros? Y como si uno solo estuviera encendido, se enciende la casa, se enciende. La obediencia, ¿sabe qué trae? Amistad con Dios, porque Obededón pudo conocer a ese Dios tan bonito y pudo relacionarse con él. Y la segunda característica fue la honra, que está en 1 Samuel 2:30. La segunda, honra, 1 Samuel 2:30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. Dios honra a los que le honran. Y esta palabra es fuerte, porque se la estaba dando a un sacerdote y a unos hijos que no quisieron colocar a Dios en primer lugar. Y el Señor dijo: yo honro a los que me honran, yo honro a los que me respetan, yo honro a los que me colocan en primer lugar. ¿Y sabe qué es honra? Es dar a otros mayor valor de lo que usted mismo se da. Eso es honra. Humillarse usted y dejar que otros crezcan. Honrar el diseño de Dios y el propósito que Dios tiene en sus vidas. Eso es honra. Eso es honra. Por eso Obededón estuvo bajo la gracia y el favor de Dios. Y es tremendo porque él honró a Dios. Dice, 3 meses estuvo allí. Cuando llegó a oídos de David, él dijo: no, yo ya voy. Él ya sabía cómo tenía que cargar el arca, él ya sabía todo. Y él dijo: yo voy a ir a traer el arca. Y Obededón no hubiera podido decir: yo ya tengo plata, mi casa está llena de plata, yo ya tengo
todo está fructífero porque dice que él fructificó y fue bendecido. Y él hubiese podido decir, yo me quedo con la bendición y no, llévense el arca, yo ya tengo plata, ya tengo una posición, mis hijos estudiaron, son profesionales, les ha ido bien, tienen puestos, pues sí, llévense el arca. ¿Sabe qué hizo él? Él dijo, yo me voy con usted. Yo me voy con el rey. Él le dijo, yo me voy con usted, yo no voy a soltar la presencia de Dios. Las cosas materiales, los lugares, eso es añadidura, yo me voy con usted. Y eso hizo. Mire, tremendo, porque el versículo decía y esa palabra que el Señor le daba a Elías, sus hijos, porque esa palabra se la dio a Elías, sus hijos, donde decía, ya de ustedes ni sus descendientes van a estar acá, ni ninguno. Ustedes serán sacerdotes por eternidad, pero ya no van a ser, porque yo honro a los que me honran, pero a los que no, los desecho. Tremendo, porque aquí Obed-edom, ¿sabe qué hizo? Él cambió su línea generacional, porque sus hijos, sus descendientes siempre estuvieron en la presencia de Dios. Siempre dice la palabra, y es tremendo porque estuvieron al servicio de Dios, estuvieron allí como porteros en el templo, no solamente, sino estuvieron encargados del dinero, estuvieron encargados de todas las cosas. Dios los puso en los mejores puestos, les colocó, y hubo fructificación. Tuvo 8 hijos que estuvieron siempre trabajando en la presencia de Dios. Si ve que cuando uno decide colocar y preparar ese lugar para Dios, viene la fructificación y la multiplicación. Sus generaciones cambiaron, sus generaciones fueron diferentes. Porque decidieron. Él decidió, él no dijo, no, yo ya tengo plata, llévesela. No, él dijo, yo voy a caminar con la presencia de Dios. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Banco Colpatria, cuenta de ahorros 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación: diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.